chicos. Sí, está bien, por mí está Sí, bien. no hay Sí, problema, profe. no los ven ustedes dos y como hace 8 días tenemos un problema con la videoconferencia, entonces sí prefiero mirar antes de ver si de pronto están escribiendo, si es que no pueden ingresar, aunque no, pues no estoy viendo aquí nada fuera de lo normal. ¿Ustedes estaban desde el grupo pasado o se unieron durante el transcurso de la semana? No, yo estoy desde el grupo de la semana pasada. De la semana No pasada, soy. sí. Sí. Sí, yo también estoy desde el inicio, profe. Así es que siempre se vincularon muchas personas durante el transcurso de la semana, más de la mitad de las personas. Entonces me tocó pues dejar los grupos que habían y hacer otros grupos pues como con la otra gente que se unió para poder que tuvieran como sus grupos y ampliar los plazos de entrega de los trabajos hasta este miércoles a la medianoche. ¿Por qué? Porque hubo gente que apenas matriculó el viernes. Sí, Entonces, eso suele pasar los primeros días en ujú, esta tipo de, en virtualidad pasa eso. sí, Y entonces, a los tiempos de entrega, entonces también se pone claro. como algo complejo. Ah, sí, pero bueno, son en las 2 primeras semanas. Les pregunto algo, ¿ustedes ingresaron desde el link que habían en Remington o desde la invitación que les llegó la última vez? Yo había ingresado desde el link en Remington y vi clase unirse ahora y yo Y ahí entró derecho, ¿cierto? sí, entré normal, sí. Ah, bueno, perfecto. Se cargó el botón y ahí ya abrí y ya abrió Sí, normal sí. la Sí, es sesión. que había problemas. En la semana pasada ni siquiera estaban, los enlaces no se estaban habilitando. Entonces uno ponía el enlace uno le daba a enlazar y se quedaba estático, pues no los Sí. dejaba ingresar. Ya esta Mm. semana por fin pudimos arreglar ese tema. Pues acá. Un segundito, chicos, que aquí voy a el grupo 8. 8, te voy a reunir toda esta gente acá. Van a invitar a los otros por acá, si pronto se conectan un momentico. Sí. Bien, estoy que vincularlo. Bueno, chicos. Igual pues no como que se haya conectado más gente y tampoco que hayan escrito acá, entonces vamos a arrancar nosotros, listo. Correcto. Bueno, entonces, primero, no sé qué dudas hayan tenido acerca de la primera parte, que era funciones. Eh, digamos que en esta parte básicamente lo que estábamos era como retomando esa información que se tenía de lo que era una función, de lo que era un par ordenado, de que era un plano cartesiano, de cómo se graficaba, de que era un dominio y que era un rango en una función, ¿cierto?
Entonces, no sé si tuvieron alguna dificultad con los ejercicios, si pudieron explorar la información que había en el sistema. Incluso yo les dejé una cosa donde hay unas páginas, ¿no? Unas páginas donde podían meter la función y él básicamente se las graficaba. No sé si pudieron explorarlas, pudieron hacer todos los ejercicios, qué dudas tienen al respecto. Pues, profe, yo en mi parte sí, pues nuestro grupo tratamos de hacer todo y volver a retomar temas. En caso personal, volviendo a retomar esta materia que hace varios semestres no la veía por diferentes circunstancias, entonces volviéndome a acordar de los temas. Las páginas sí interesantes para hacer las gráficas. Sí. Sí, son unas páginas que ayudan mucho, son muy interactivas y le ayudan a uno como a entender un poco mejor el tema. John, no sé si tú tienes alguna duda. No, ¿sabes qué? Pero me pasó igual que el compañero. Yo hace un buen tiempo no veía todo este tipo pues, de funciones. Fue más como eso, como recordar, repasar, consultar bastante al respecto. Y sí, me apoyé mucho pues de estas herramientas tecnológicas como para hacerme una idea de, pues de la gráfica de las funciones, hallar el dominio y el rango por medio de la gráfica, o no sé, o por ejemplo, identificar los puntos desde una ecuación y luego graficarlo y luego colocar la función y ahí pues ver que los puntos sí estaban correctos, pues todo eso me ayudó como para eso. Si Sí, hubieron puntos precisos que ahora mismo no los recuerdo, donde sí me estanqué bastante y pues me apoyé mucho pues de internet, de videos y lo demás, pero aún así no fui capaz como de finalizarlos. Pues actualmente no recuerdo bien exactamente en qué puntos fue que tuve los problemas, pero no fueron, pues no fue mucho, realmente fue más, ¿cómo decirlo? Me fue mejor, pues me fue bien en la mayoría pues de los ejercicios, no tuve tanto problema. bueno, perfecto. Bueno. Entonces, para el día de hoy, pues básicamente vamos a arrancar con todo lo que son los límites. Los límites básicamente tienen que ver con funciones. Entonces, aquí es muy probable que les explique por medio de gráficos algunas cosas, ¿cierto? Entonces, podemos repasar ahí. Entonces, ¿qué es la idea de hoy? Que la idea de hoy es que miremos como esas propiedades de los límites, cómo se aplican, hagamos algunos ejercicios básicos de límites y tengamos con eso la información para que esta semana ustedes puedan trabajar de una forma más, pues, tengan como unos fundamentos básicos para poder desarrollar bien sus actividades con esta parte de límites. Digamos que los límites no son difíciles, pero si uno no sabe las normas, si uno no sabe las leyes de los límites, pues básicamente se va a enredar, ¿cierto? Entonces, les voy a explicar esta parte de los límites y vamos a hacer ahí dentro de los límites, puedo explicarles algo de las funciones también. ¿Listo? Correcto, listo. Listo. Entonces vamos a ¿Listo? pasar aquí ahora esto compartir. Y me voy, espérenme acá, que es que no sé por qué no está abriendo. A ver si le compartir esto acá. Compartir. A ver, pues que no, pizarra de Microsoft. Bueno, pero si me deja abrir la pizarra. Un segundito. Esta pizarra no está abriendo. Ustedes pueden ver ahí la pizarra blanca, chicos. Sí, señor. Sí, ¿Sí la ven ahí? sí, sí. Listo, bueno, Sí, ahí entonces, ya la veo. bueno, entonces
Vamos a trabajar desde esta pizarra porque la otra no nos está dando, entonces lápiz. Y lo primero que vamos a mirar es que vamos a trabajar algo que se llama límites. Entonces recuerden que cuando hablamos de límites, digamos que límites, hablamos de límites, estamos hablando de qué. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando escuchan la palabra límite? Como el punto final o al punto que se acerca más, no sé. Eso, como una frontera, ¿cierto? Sí, una Así frontera entre es. dos intersecciones, dos lugares, o en Eso, fin. eso, por decir, ¿cuál es el límite entre Colombia y Venezuela? Eso es un ejemplo básico. Entonces a uno le dicen, el límite entre Colombia y Venezuela es Cúcuta, ¿cierto? Es como la línea límite entre los dos países, ¿sí o no? Un punto medio, ¿sí o no? Sí. Entonces, son cosas de ese tipo. Entonces, cuando uno está hablando de límites, tiene que mirar muy bien o tiene que entender el concepto de función. Entonces, cuando hablamos de función, recuerden que las funciones, pues yo podré tener unas funciones de este tipo. Yo podré tener, por decir, una función como esta, acá, la función continua, ¿cierto? Y yo podré decir que esto es una función, por decir, x a la 2 que es una parábola, ¿cierto? X al cuadrado, función polinómica. Y yo puedo tener, por decir, este es el central, pasa que me quedó un poquito alejado. Entonces, por decir, yo aquí podré tener unos valores, ¿cierto? Por decir, unos valores para uno, unos valores para 2, unos valores para 3, unos valores para -1, unos valores para -2, unos valores para -3, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me hablan de límite, entonces yo ya digo, venga, si me estás hablando de límite, por decir, me tienes que dar un valor. Entonces yo digo acá, si me está hablando del límite, entonces el límite por decir para 3. Entonces, si me dicen 3, límite para una función, por decir límite para x, cuando x tiende a 3, por la derecha de la función que es x a la 2, ¿cierto? Entonces yo digo, yo tengo que mirar con la función, pero tengo que mirar la función cuando esté acercándose por este lado de la derecha, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo llamo los límites. O si yo podría decir un límite cuando x me tiende a 3, pero por la izquierda la misma función, x a la 2, ¿cierto? Entonces, yo ahí tengo que mirar cómo es que tiende. Cómo es que tienden esos valores. Pues básicamente cuando usted hace, ahorita les muestro las propiedades, pues tirando por acá por la derecha o por la izquierda, si la función es continua, pues básicamente siempre va a tender como al mismo punto, ¿cierto? O sea, el límite siempre va a existir y va a tender como un mismo punto porque van a converger en este punto 3 siempre a un mismo punto en la gráfica. ¿Me hago entender ahí, chicos? Sí, profe, qué pena, estás escribiendo algo en la pizarra. Es que no, ¿No se ve o qué? pues yo no lo veo. No sé si es que sea yo el que no No, no se te veo. ve lo que copia, nada, está en blanco. Pero claro, porque sabes que aquí pues venga a ver, yo veo una cosa que lo que está pasando. Porque le está escribiendo en la pizarra, pero yo estáis que todo contento escribiendo ahí porque pensé que ustedes estaban viendo algo y No se está viendo. espérate, yo, ¿O será que debemos instalar la aplicación? No sé. no, porque ustedes lo tienen que, pues ustedes lo podrían ver. Entonces me parece raro porque, o sea, al menos si no es ahí, por decir yo tengo por decir el Paint, que es normal, y el Paint me lo debería dejar mostrar, me lo debería dejar sincronizar con esto. O la pizarra también, pero espérate, yo una cosa porque no me está, y me la muestra, pero no sé por qué no me la está cogiendo.
¿Qué pasa con esto? Compartir. Cuando ustedes lo ven ahí, ya lo ven todo blanco, blanco, blanco nomás. ¿O qué es lo que están viendo ustedes ahí en este momento? No, ya se ve una raya, la que usted trazó. Ah, venga, y ahora sí, ya me abrió. Sí, listo. Bueno, espérenme que aquí ya voy a empezar porque ya ahora sí la veo. Como una raya y un punto rojo es lo que están viendo ustedes ahí. Una Más raya que eso. negra y un punto rojo, sí. Como diagonal, ahí hice una raya y la ven. Sí, sí, Ahora sí. correcto, sí. Listo, perfecto. Ahora sí, que es que esto... Ah, listo, entonces voy a borrar esto. Listo, este punto, listo, ahora sí. Bueno, chicos, ahí qué pena, pero ustedes saben que esto al principio, entonces le estaba hablando de los límites, ¿cierto? Es lo que era el límite de algo cuando x tiende a una función determinada. En este caso le puse una función que era x al cuadrado cuando tendía a 3, ¿cierto? Entonces lo que les había hecho ahorita era una gráfica de este tipo, que aquí está la gráfica, y les dije, si esto es x a la 2, esto es una parábola que viene por acá, así. O sea, esta es la función de x a la 2, ¿cierto? Entonces cuando a mí me dicen, que eso tiende a 3, entonces recuerden que uno tiene aquí el 0, este es el eje x, este es el eje y, y por decir, aquí tengo 1, aquí tengo 2, y aquí tengo 3, que era lo que les estaba explicando en la otra cosita, ¿cierto? Entonces cuando a uno le dicen, le ponen un límite de esto, le dan una función determinada y le dan una tendencia, ¿cierto? Una tendencia de x. Pero, ¿qué pasa con esto? Esa tendencia de x, usted tiene que saber porque la tendencia puede ser por la izquierda o por la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo decir, x tiende a 3 por la derecha positivo o x tiende a 3 por la izquierda negativo, ¿cierto? O simplemente me pueden decir x tiende a 3. Ok. Entonces, si a mí me dicen x tiende a 3, por decir por la derecha, entonces quiere decir que me estoy aproximando por este lado de acá hacia 3. Entonces estoy como en 3 punto, por decir aquí, estaría como en un 3.0001, ¿cierto? Y si me dicen por la izquierda, entonces me vendría por acá. Entonces ya no tendría un 3 puntos, sino que tendría un 2,999, ¿cierto? Ok, pero ¿qué pasa? Que tienda por esta, tienda por este, él siempre va a darme un mismo punto en la función. ¿Por qué? Porque esta función es una función continua, continua en todo su dominio, porque no hay interrupciones, entonces siempre va a existir, entonces ese límite siempre va a existir. Entonces, digamos que esta es la relación que tienen las funciones con los límites. ¿Qué pasa? Pueden haber funciones que no, o límites que no existen, o que tienen las tendencias diferentes debido a qué? A que la función no es continua. Entonces, por decir, yo tengo aquí una gráfica, esto es x, esto será y por decir, yo tengo una función que viene aquí así, chicos, en la función viene por decir aquí así, acá, y por decir aquí hay un punto, ¿sí o no? Y aquí hay una función que es una recta, y aquí hay un punto, ya está en el mismo punto, por decir, aquí este es el punto 1, este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me dicen que haya el límite, me dice, haya el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x. ¿Qué pasaría ahí, chicos? ¿Qué ven ustedes? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están viendo, sí están viendo la pantalla, chicos? Sí, pero ahí lo estamos viendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo dos funciones diferentes. Miren que aquí hay una que es una recta, que sería una recta, una constante, y tengo aquí como decir un arco, una función diferente. Entonces, yo tendría que por la izquierda esto tendría a esta función, primero que todo, y tendría un valor diferente. Y tendría que por la derecha tendría este valor.
pero tendría un valor diferente, tendría el valor de la constante. Entonces miren que ahí el límite no concuerda ni a un lado ni al otro, entonces es una función discontinua. Entonces aquí pueden haber los límites que tienden como al infinito. Entonces hay que mirar esto, que los límites pues tendrán unas connotaciones si la función es continua o si la función es discontinua. Listo. Entonces es lo primero que les quería como mostrar de forma gráfica, ¿ok? Sí, señor. Bueno, entonces ahora vamos a les voy a mostrar las fórmulas de los límites, básicamente, porque nosotros necesitamos pues básicamente saber cuáles son las propiedades de los límites, porque si no sabemos las propiedades de los límites, pues básicamente vamos a estar perdidos cuando nos encontremos un ejercicio. Entonces, para esto, digamos que hay varias propiedades. Entonces, vamos a empezar con la propiedad, digamos, la propiedad número 1, que me dice, ¿qué pasó a esto? Que me dice que el límite, la propiedad número 1 me dice, si yo tengo un límite, cuando x tiende a un valor de a, ¿cierto? De una función x, pues entonces el valor de esto será a. ¿Qué quiere decir eso? El valor de a puede ser cualquier valor numérico. Mirando un ejemplo de esto sería como, yo tengo el límite. Cuando x tiende a, denme un valor cualquiera ustedes, muchachos. 3. 3, bueno, ese límite tiende a 3, ¿sí o no? Ese límite tiende a 3. De un valor x, de una función x, entonces, ¿qué va a ser 1 acá? Entonces, el límite va a ser igual a ¿qué? Este x lo voy a reemplazar simplemente en este x, entonces será igual a ¿qué? Será igual a 3, ¿cierto? Porque esta x la estoy reemplazando en esta x. Listo, entonces esa es como la primera que uno tiene. Por decir, si yo tuviera un ejemplo, yo tuviera el límite cuando x tiende a 2. Ah, pues que esto no deja ver eso, ¿por qué no? Ahí ya la encontré. Llamo a Bonnie Rosquita, muchas gracias. Listo. Listo. Entonces, digamos que la función de esto es 2x, ¿cierto? Entonces, cuando no reemplazar esto, entonces tendría que reemplazar 2 y simplemente el valor de la x pondría el 2, ¿cierto? 2 por 2, ¿igual a qué? A 4, ¿sí o no? Entonces, esa es la propiedad más básica, simplemente sustituir. Hay otra propiedad que dice que cuando no tiene, esta sería como la propiedad número 1, ¿cierto? Número 1. La propiedad número 2, ¿cuál sería? La propiedad número 2 es el límite de una constante. Entonces, si usted tiene el límite, cuando x tiende a un valor a de una constante, pues básicamente el límite va a ser igual a la constante, ¿cierto? Ok, ¿qué quiere decir eso? Entonces miremos un ejemplo. Si yo tengo el límite, cuando x tiende a 7, ¿cierto? De 25, el valor va a ser aquí, ¿cuánto, muchachos? Recuerden, si es una constante, el valor que va a dar acá va a ser la misma constante. O sea, si yo tengo 25, por más que el límite tienda a 7, el valor aquí siempre va a ser ¿qué? 25, ¿cierto? Ok, como un ejemplo. La que el límite de una constante. Correcto. Ajá, no hay reemplazo de variable, ¿no? No hay Ya queda reemplazo. Eso, el Ajá. límite de una constante siempre va a ser su constante. Es ojo que esto les puede aparecer mucho en los ejercicios. ¿Listo? Sí. Bueno, está la otra regla, que es la regla de la potenciación. Entonces yo digo, 3, tengo el límite, cuando x tiende a, pues esta pantalla te está poniendo problema. Cuando x tiende a, de una función x a la n. Entonces, cuando hablamos de x a la n, estamos hablando de potenciación, ¿se acuerdan? Cuando eleva algo a un exponente, se llama una propiedad de la potenciación.
Ajá. Entonces dice que cuando eso es así, el resultado siempre va a ser igual a elevado a ¿qué? A ese valor de n. Entonces, un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Entonces, por decir, yo tengo el límite, cuando x tiende a 3, ¿cierto? De, por decir, 2 a la n. ¿Ok? Entonces, esto lo que hacemos es simplemente reemplazar esta x acá. Perdón, que aquí me equivoqué. Esto es x, por decir a la 2, pero yo les borro acá esto. Límite cuando x tiende a 3. ¿Sí o no? La función de x uno la tiene, entonces yo pongo aquí x, por decir a la 2. Entonces tengo una potenciación, un valor de n, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Simplemente reemplazo y me quedaría como el 3 elevado a la potencia que yo tengo, que es 2, ¿cierto? ¿Y 3 a la 2 cuánto es? 3 por 3, 9, ¿cierto? Entonces, miren que estos son muy fáciles. Entonces, sería como la tercera. Miremos la cuarta. La cuarta ley. La cuarta ley tiene que ver con todo lo que es la suma. Entonces, yo digo acá, es decir, si yo tengo el límite, cuando x tiende a de una función f de x más una función g de x, entonces la solución de esto viene dada por la suma de cada uno de los límites. Entonces sería el límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Listo, o sea, lo que hace uno es que separarlos, listo, para que no le queden iguales, para que no van a quedar pegados. Si se les presenta así, pues luego lo separan. Ahorita miramos un ejemplo, listo, para que miremos esto bien. Listo, entonces borremos todo esto acá. Borramos esto acá. Y igual que este, pues ahora uno que es para las restas, entonces sería como el 5. Entonces, el 5, si les pongo aquí el 5, a ver, mis chicos, ya. Pongo aquí el 5, la propiedad número 5, sería entonces, si yo tengo el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x, va a ser igual a la resta de los límites. Entonces, sería igual al límite cuando x tiende a de f de x menos el límite cuando x tiende a de g de x. Listo, entonces mire que se hizo acá. Aquí se hizo una cosa muy simple, simplemente fue que se separó este y se separó este, igual que lo que yo hice acá. Pues digamos que este será un límite, este será otro límite. Ahorita vamos a mirar en los ejemplos para que ustedes entiendan. Entonces, vamos a mirar, por decir, unos ejemplitos para que ustedes entiendan acá. Listo. ¿Están tomando nota o están poniendo atención? Sí, sí, señor. También quería mirar, pues que he estado mirando los ejercicios del taller, que sale el límite con infinito. Ah, sí, Entonces, ese de lo pronto vamos a ver mirar ahora ahorita. esa parte.
Sí, ahorita la vamos a ver, esa la vamos a ver ahorita. Ahorita les voy a Vale, explicar esa para que miren cómo lo hacen, listo. listo, gracias. Entonces, pasa que el tiempo para esto nos es como muy cortico. Yo creo que me va a tocar abrir otra sección para explicarles un poco más de ejercicio esta semana. Entonces, chicos, cuando tenemos esto, entonces, por decir, si ustedes tienen un límite, por decir, ustedes les dicen el límite cuando x tiende a 2 de f de x más g de x, ¿cierto? Ok, pero ustedes tienen que saber, ahí tienen que separar eso. Entonces, ustedes les dicen, por decir, primero les tendrán que decir, por decir, esto será igual al límite cuando x tiende a 2, no, cuando x tiende a 2, no, esta pantalla sí, de f de x más el límite cuando x tiende a 2 de g de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si a ustedes les dan las funciones ahí diferentes, entonces, por decir, a ustedes les dan la función f de x, que va a ser igual, por decir, a 3x, y g de x, se le van a dar una función que es igual a x a la 2. Ya tienen dos funciones ahí diferentes, ¿cierto? Entonces ahí les tocaría entrar a reemplazar estos valores. Entonces ya ustedes dirían ahí que tendrían el límite cuando x tiende a 2 de f de x, y f de x, ¿cuánto es? 3x, ¿cierto? Eso X, Más el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado, ¿sí o no? Entonces ahí nos tocaría reemplazar ya, de acuerdo a las propiedades pasadas que hemos visto. Entonces, si yo tengo el límite cuando x tiende a 2 de 3x, sería igual a reemplazar ¿qué? En el primero sería igual a 3 por el límite tiende a ¿cuánto? A 2, ¿sí o no? A 2. Más el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. Entonces esto sería tener como 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, esto sería igual a 3 por 2, 6, más 2 por 2, 4, 4. 10. Tanto eso nos daría 10, ¿cierto? Entonces miren que así como lo hicimos con la suma, lo podemos hacer con la resta, con cualquier tipo de operación. Podemos hacer como el ejercicio o el ejemplo, por decir, borremos acá. Entonces, acá esto debería tener como tener página nueva y pasar la hoja, ¿sí o no? Qué editor tan problemático. Listo. Bueno, chicos, entonces esa sería la ley de la suma y la ley de la resta. Ahora, miremos la ley de la multiplicación. Listo, entonces hay una ley que es la ley del... pero primero la ley del múltiplo constante. Entonces la ley del múltiplo constante dice que si yo tengo un límite, o con esta, si yo tengo un límite, cuando x tiende a de una constante que me multiplica a la función f de x, se dice que esa constante sale. Entonces ustedes sacan esa constante como una constante aparte y ponen el límite
cuando x tiende a de la función f de x, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasaría si yo les digo a ustedes, vea, tengo el límite cuando x tiende a 3 de 45 x al cuadrado? Es como lo haríamos ahí, chicos. ¿Cómo lo haríamos ahí? Ahí sacaríamos esta constante, que es el 45, sacaríamos esta constante 45, ¿cierto? Que me va a multiplicar al límite cuando x tiende a 3, ¿sí o no? De x a la 2. Y tengo que solucionar el límite. Entonces sería igual a 45 por el 3 lo reemplazo acá, entonces sería 3 al cuadrado. Y esto me quedaría 45 que multiplica a 9. ¿Cuánto les da eso? 405. 405. Sí. Listo, entonces daría 405. Entonces miren que es una operación muy sencilla, pero si uno no lo sabe hacer, se empieza a enredar. Porque entonces ya sacaría uno, entonces es esto, entonces venga que sería la multiplicación del límite de cuando x tiende a 3 de 45 por la multiplicación del límite cuando x tiende a 3 de x a la 2. Entonces le tocaría hacer un proceso más largo. Uno simplemente saca la constante y resuelve el límite como tal. Listo. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con la operación de la división. Con la operación de la división sí es mucho más, digamos, mucho más complejo, mucho más homogéneo, porque en la división, pues básicamente uno tiene que mirar que el denominador no vaya a dar cero. Entonces, si uno tiene una división, por decir, si usted tiene aquí, perdón, esta fue la ley de la constante, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar la ley de la multiplicación. Entonces, si yo tengo el límite cuando x tiende a de f de x por g de x, esto es igual al límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de f de x. ¿Listo? Entonces simplemente es separarlos. Entonces, si yo por decir tengo aquí un f de x, que es igual a qué? A 2x a la 2, pongamos esto, ¿cierto? Y tengo un g de x que es igual a 5x, ¿sí o no? Entonces, si yo les digo ahí, háganme el límite cuando x tiende a 2 de f de x por g de x, ¿cómo lo harían? Ahí cómo lo haríamos, chicos. A ver, díganme ustedes, ahí que ya ustedes tienen ahí. ¿Ahí qué haríamos? ¿Separaríamos, sí o no? Sí. Digamos, el límite cuando x tiende a 2. Ay, no está vainado, por Dios. Esa pizarra es de la patada. Lo va sacando uno esa vaina. El límite es cuando x tiende a 2, ¿sí o no? De lo que nosotros llamamos f de x, pero f de x es ¿cuánto? 2x a la 2, ¿cierto? Sí, Me multiplica al límite cuando x tiende a 2 de g de x. ¿G de x es cuánto? el 5x. 5x, listo. Entonces ahora sí vamos a reemplazar.
Si yo tengo acá límite de x a la 2 de 2x a la 2, eso sería igual a 2, reemplazo la x que es 2, Entonces elevado a la 2. eso, perfecto, por Entonces, el límite de este, entonces 5 de 5 por 2. por 2. Sería igual a 2 por 2, 4, por 2, 8. Se me multiplica a 5 por 2, 10. O sea que ese límite tendría que ser 8 por 10, ¿cuánto? 80, ¿cierto? Sí. Entonces miren que pues, es algo muy fácil, pero si ustedes no lo aplican bien, entonces se van a enredar. Por eso les explico esto, porque si ustedes no entienden los términos básicos, las normas básicas de los límites, pues ahí se van a enredar con eso, chicos. Ahí se van a enredar con eso. Van a tener algunos problemas con eso. Listo. Miremos la propiedad de la división, que es la propiedad de la división, pues básicamente que en este hay un caso especial. Y ya, después de este, miramos lo de los límites al infinito, ¿listo? Entonces, este me dice de la siguiente manera. Dice que cuando yo tengo el límite, si yo tengo el límite, cuando x tiende a A, de f de x sobre g de x, ¿listo? Entonces, aquí la norma me dice que eso es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x. Pero aquí hay una propiedad que uno no debe olvidar, que este límite de acá, el límite cuando x tiende a de g de x, debe ser diferente de 0. ¿Por qué, muchachos? Porque la división por 0, ¿qué? La división por 0 me da que un producto indeterminado, ¿cierto? Si me da un producto indeterminado, entonces no existiría el límite. Entonces yo necesito que ese límite, cuando x tiende a de g de x, exista. Si no existe, pues entonces ahí sí grave, porque entonces estaría yo pues como incurriendo en un problema. Entonces, digámoslo por decir, vamos a solucionarlo con los mismos números de ahora. Entonces, recuerden que f de x era igual a ¿qué? A 2x a la 2, ¿cierto? 2x a la 2. Y g de x, 5x. 5x, listo. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero entonces vamos a hacerlo cuando x tiende a 2, ¿cierto? Entonces voy a decir esto acá. No, esta cosita así es. Entonces voy a decir que me haga el límite cuando x tiende a 2 de el producto de la división de 2x a la 2 sobre 5x, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, de acuerdo a eso, entonces esto sería igual al límite. Entonces, lo primero que tengo que verificar es que este límite exista, para no ponerme a enredarme, ¿sí o no? Entonces, yo digo, el límite cuando x tiende a 2 de 5x es igual a ¿cuánto? A 10, nosotros ya lo sabíamos, ¿sí o no? Ya lo teníamos de la vez pasada. Entonces, como es diferente de 0, entonces sí se puede aplicar la propiedad. Esta propiedad acá, ¿sí o no? Entonces yo digo que esto sería igual al límite cuando x tiende a 2 de 2x a la 2 sobre el límite cuando x tiende a 2 de 5x, ¿cierto? Y nosotros ya sabíamos los valores de esto, ¿cierto? ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 2x a la 2? ¿Es cuánto? 8, ¿sí o no? ¿Y cuánto es el límite de cuando x tiende a 2 de 5x? Es 10. O sea que esto me va a dar 8 décimos, ¿sí o no?
Entonces, mire que este es muy fácil. Esto es re fácil, listo. Entonces vamos a pasar a nosotros, a lo que nosotros damos límites al infinito, listo. Para saber si son determinados o indeterminados. Y yo creo, muchachos, que me va a tocar, no sé, yo les anuncio, así de pronto les abro una horita esta semana para que hagamos más ejercicios, porque aquí se me fue el tiempo en las propiedades. Lo ideal era que hiciéramos unos ejercicios como aproximados a los del parcial. Entonces voy a ver si puedo sacar en un tiempito esta semana para darles al menos una clase adicional pero de ejercicios nada más ya que apliquemos todo esto que estamos viendo, listo. Sí, listo, listo. Porque es que no nos da, pues ponerme a hacer los ejercicios sin explicarles esto, los enredaría más, ¿sí o no? No tiene sentido. Entonces es mejor que ustedes sepan todas las propiedades y después, ahora sí, venga, vamos a trabajar en los ejercicios. Es mucho más fácil, ¿sí o no? Sí, Entonces, muchachos, hay algo que se llaman límites al infinito. ¿Qué pasa? Eso se llaman límites al infinito porque generalmente cuando uno hace la operación, pues estos dan indeterminados. Indeterminados es de la forma, ya les voy a explicar. Se llaman al infinito. Este cosito es el infinito, listo. Entonces se dice el límite al infinito porque siempre da un valor por decir, valores como 0 sobre 0, un valor de numérico sobre 0, ¿cierto? Entonces uno ahí va mirando que hay unos límites que vienen pues, como con unos valores indeterminados. Entonces ya les voy a explicar acá algo. Entonces vamos a mirar esto de una manera muy sencilla para que ustedes entiendan cuando un límite existe y cuando un límite no existe. ¿Ok? Entonces se los voy a explicar con unos ejercicios. Entonces, ejercicio número 1. Entonces yo tengo por decir el límite cuando x me tiende a 3 por la derecha de la función racional x más 2 sobre la función x menos 3. ¿Cierto? ¿Qué están viendo ustedes ahí? Ahí puede aplicar usted propiedad de qué? Propiedad de la división, ¿cierto? ¿Sí ven? Tienen que mirar que esto no se haga 0. Y efectivamente, cuando usted reemplaza este 3 acá, 3 menos 3, ¿cuánto le da? 0. 0, ¿sí o no? Entonces, cuando me da 0, un valor sobre 0 hay una indeterminación. Entonces, yo tengo que mirar cómo resuelvo eso. Entonces, para eso, generalmente, yo tengo que mirar, antes de mirar eso, yo tengo que mirar si esto tiende al infinito, tiende a más infinito o a menos infinito. Entonces, para esto, yo lo que hago es que cojo este ejercicio y digo, bueno, yo voy a hacer una recta numérica acá. Una recta. Está diciendo que esto tiende a 3, entonces voy a poner por aquí, por decir, valores desde 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Y me están diciendo que a 3 por la derecha, entonces vámonos por acá, ¿sí o no? 3 por la derecha, entonces le está llegando acá, 3 por la derecha. Entonces, como usted tiene dos funciones ahí, usted no sabe qué son, lo primero que tiene que saber es hacia qué tipo de infinito tiende eso. Entonces, usted puede, lo que puede hacer ahí es mirar, entonces usted dice, el que más se acerca ahí sería un valor como el 3.0001, le doy 4 valorcitos, ¿cierto? Entonces digo, listo, entonces si eso se aproxima así, vamos a reemplazarlo arriba, entonces esto será igual a 3.0001, ¿cierto? Más 2 sobre, ¿x cuánto es? 3.0001 menos 3, ¿cierto? Bueno, ¿y eso cuánto me da? Entonces eso arriba me daría un 5,000. No, ¿qué es esto, hombre? Ay, Dios, la pizarrita, sí, sí. Sí, la ven, pues, toco cualquier cosa ahí mismo.
listo ya. Entonces, 5, 0, no, 0, 1. Y aquí abajo sería 3,001 menos 3. Entonces eso me daría ¿cuánto? Eso me daría 0.0001. Si ustedes aproximan esto acá sería un 5 positivo sobre, entonces este estaría teniendo como a 5 positivo, pero hacia este de abajo estaría tendiendo ¿hacia qué? Hacia 0, ¿cierto? Pero hacia 0, ¿por qué? Por la derecha, como por esta derecha. Entonces, este sería 0 aproximándolo. Entonces, esto me quedaría positivo sobre positivo. Cuando eso me da positivo sobre positivo, yo digo que este límite me tiende hacia el infinito. Porque tengo positivo sobre positivo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que uno hace. Lo primero que uno hace. Después, en la otra clase que yo les dé, les voy a enseñar cómo quitar esos indeterminados. Multiplicando por el mismo factor o multiplicando por el factor contrario. O sacando raíces. Como tal. Entonces, miren que aquí yo digo que esto es más infinito. Ahora vamos a ver un caso diferente, un caso en el que yo tengo un ejercicio 2 y yo digo que es el límite cuando x tiende, no hombre, ay, no, esta pantallita, por Dios. ¿Qué esperan ustedes, muchachos? Entonces, yo tengo de aquí el límite de 2x más 1, de 2x más 1 sobre x menos 7. X menos 7. Y esto está tendiendo a 7, ¿cierto? Pero a 7 ¿por dónde? Por la izquierda. Entonces vuelve y juega, yo hago el dibujo de la recta. Entonces yo tengo aquí, por decir, aquí menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me están diciendo que eso está por la izquierda, entonces por la izquierda me estoy aproximando por este lado. O sea que sería como un 6.9999 el número, ¿cierto? Entonces si yo tengo este número, simplemente lo que hago es que voy a reemplazar para ver esto cómo me queda. Entonces esto sería igual a al valor de la función, que sería 2, que multiplica x, que sería 6.99 más 1, todo esto sobre 6.99 menos 7, ¿cierto? Acá. Listo, entonces esto sería igual a ¿qué? Esto sería igual, si yo lo tengo arriba, sería 2 por 6, 12, casi 13, más 1, 14, entonces sería 14.998. Sobre 6.99 menos 7, entonces eso quedaría negativo, entonces eso me quedaría menos 0.0001. Si ustedes ven aquí, está aproximándose hacia el 0, pero hacia el 0 por la izquierda. Entonces esto es positivo y esto es negativo, ley de los signos, más por menos menos, como tal. Y esto me daría entonces una aproximación hacia un menos infinito. Listo, entonces miren que ahí arriba lo tenía más infinito porque era positivo por positivo, me da positivo. Y aquí lo tengo arriba positivo y abajo negativo, entonces me da menos infinito. Entonces, esos son tipos de indeterminaciones de límites que van siempre hacia el infinito, que van tirando hacia el infinito. Listo.
Ahora hay un problema, y el problema es cuando cuando te dan un valor que no dice que es a la izquierda o a la derecha. Entonces, cuando no te dan un límite que no dices, que no sabes si es a la izquierda o a la derecha, tú lo tienes que evaluar por los dos lados. Entonces ahí es donde empieza el problema para usted saber si el límite existe o no existe, si es indeterminado del todo. Entonces, para esto usted lo que hace, básicamente, pues es hacer un cálculo también de estas cosas, y vamos a hacerlo como un último ejercicio acá. Más chiquito. Entonces, por decir, si a usted le dan el límite cuando x tiende a 2, ¿cierto? De 5 menos x sobre x menos 2. Usted de entrada ya se da cuenta que es indeterminado porque reemplaza aquí el 2, esto le da sobre 0, un valor de arriba sobre 0, ¿cierto? Entonces usted simplemente reemplaza, usted dice 5 menos x es 2, sobre 2 menos 2, esto le va a dar 5, menos 2 le va a dar 3, 2 menos 2 le va a dar 0, entonces de una forma indeterminada, como ustedes pueden ver. Y entonces usted diría ahí, bueno, entonces si esto es positivo para mí, de acuerdo a lo que yo veo ahí, entonces yo diría que esto es infinito. Sí, pero infinito que tiende hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces sería más infinito, o sería por este lado menos infinito. Entonces para eso me toca hacer la evaluación por izquierda y por derecha, y mirar si eso existe. Entonces, para que exista me tiene que dar igual por los dos lados. Entonces yo, por decir, tendría que hacer el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 5 menos x sobre x menos 2, y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función 5 menos x sobre x menos 2. Listo. Entonces, resulta que aquí, recuerden lo que nosotros hacíamos acá, como está por la izquierda, si nosotros miramos la reglita, si está por la izquierda, entonces él estaría como un x, valor de x igual a 1.9999, ¿cierto? Entonces usted lo reemplaza acá, usted diría 5 menos 1.9999 sobre 1.99 menos 2. Este le daría entonces 3,0001 sobre un valor de positivo de 0,0001. Si usted ve, esto se aproxima a 3 y esto se aproxima a 0, positivo y positivo, y esto le daría pues una aproximación hacia más infinito, ¿cierto? Ok, pero si te vienes acá por la izquierda, entonces ya tendrías que, por la derecha sería 2, este x sería un 2, lo voy a reemplazar acá por x menos 2,0001 sobre 2,0001 menos 2. Entonces aquí esto me daría básicamente 2.99 arriba, y abajo me daría 0 punto 0001. Pero espérenme, yo creo que aquí me equivoqué. Esto aquí es negativo. Aquí en esta función, recuerden que es 1.99 menos 2. Esto quedaría negativo acá. Entonces quedaría positivo por negativo. Por negativo quedaría negativo. Espérenme, yo borro esto acá porque esto aquí hay una equivocación. Aquí quedaría negativo. Aquí quedaría negativo porque tengo positivo por negativo. Positivo. Por negativo me da negativo. Y aquí tengo positivo por positivo me da positivo. Entonces esto me quedaría aproximadamente 3 sobre 0. Y esto sí me daría más infinito.
Entonces, si yo tengo un menos infinito sobre un más infinito, quiere decir que ese límite no existe. No existe. Listo. Chicos. Entonces, ok, vimos las reglas de los límites, seguimos los límites al infinito para que los determinemos. Ya luego ya les voy a enseñar cómo hacer para que ustedes puedan resolver los límites ya haciendo multiplicaciones algebraicas, haciendo procesos básicamente lo que nosotros llamamos álgebra. Entonces, hasta ahí claro, chicos, lo del día de hoy. Los chicos. Profe, la Espero que cuestión ya sería una entrada a revisión y practicar. mirar los ejercicios. Sí. Practicar, ya mirar los ejercicios, empezar a practicar con esta teoría lo que ustedes tienen que hacer. Igual, como yo les digo, voy a ver si saco otro tiempito para ver si les hago otros ejercicios para que puedan estar más orientados. Listo. Bueno, chicos, entonces es todo por el día de hoy. Que tengan una feliz noche y si Dios quiere, nos vemos otra esta semana. Listo. Listo, muchas gracias. Estaremos Bueno, pendientes. feliz noche. Listo, Gracias. gracias, profe. Feliz noche. Noche, chicos. Hasta luego. Luego, compañeros.